Hola, ¿qué tal? Soy nuevo en esta aplicación, me hago un video para presentarme. Me llamo Frankie. Acá en el pueblo me dicen criatura, monstruo abominable, creación de Satanás. Vivo en un castillo con mi papá adoptivo, en realidad no es mi papá, pero bueno, es mi papá para mí. Y nada, quería conocer a alguien para que comparta mis intereses. A mí me gusta aterrorizar aldeanos, sembrar el caos, escapar de multitudes iracundas que me quieren prender fuego. Bueno, no sé, dejo mi WhatsApp acá abajo, si alguien quiere me puede mandar un mensaje. Les dejo un besito. Chao. Bien, acaban de descubrir a la novia del monstruo. Con Mariana generamos como varias puntas o pautas de lectura que tienen que ver sobre todo con ella, ¿no? Y en especial por el hecho de que hay algo que aparece en el prólogo de esta película, que va a ser bastante interesante en términos históricos y también en términos de lectura, que es la cuestión de quién es el monstruo, ¿no? Ya en la primera película y en esta, y en el libro también, Mary Shelley lo que hace es trabajar como con esta incógnita. Bueno, cuando hablamos de Frankenstein, ¿de quién hablamos? ¿Quién es efectivamente el monstruo? Esa persona que decide o toma la decisión de crear a un hombre con sus propias manos, o ese rejunte de diferentes partes de sujetos muertos que deambula por las calles matando gente casi de manera accidental. En este prólogo, Mary Shelley aparece representada, no sé si se dieron cuenta, pero es la misma actriz que también va a interpretar a la novia del monstruo. Y Weil lo que decide hacer es mostrar un poco ciertas cuestiones en relación a este evento histórico que fue el famoso encuentro entre Polidori, Byron y Shelley, y el marido de Shelley, en Villa Diodati en el año 1816. En este prólogo lo que él plantea es una cuestión bastante sencilla que tiene que ver con la idea de que lo que se nos va a contar después es lo que Mary Shelley piensa que podría haber pasado después del momento en el que termina la Frankenstein de Weil o su libro original. Sí, me parece exactamente lo que vos decís, y además me parece que esa idea de que ella sea la que lo cuenta, primero de lo innovador también de que hayan puesto una mujer como la creadora de la historia, más allá de que lo es realmente, me parece que podrían no haberlo incluido, y precisamente James White tiene como mucho interés en mostrarla a ella como mujer creando una historia de terror, pero además ya esta idea de que ella lo esté contando nos permite como un análisis más liberador. Es como que se saca un poco de encima la responsabilidad de lo que va a mostrar, porque es esa la interpretación y lo que ella está diciendo. Como decíamos antes, en realidad el monstruo no tiene nombre, hablábamos de ese terror primigenio que es imposible denunciar y que eso se ve representado también en la imposibilidad de denunciar al monstruo, en este caso en Frankenstein, ¿no? En la novela. Y por ende en la película. En este caso va a pasar algo que es loco también. No solo el monstruo no se puede denunciar, sino que la monstrua tampoco, no tiene nombre, no se le ha puesto nombre, pero hay algo aún más terrible, que es que en el plano de lo real tampoco se la puede nombrar. Porque vamos a ver que en los créditos, y por eso les decía al principio que vayan al blog también a ver lo que escribimos, porque tiene algo que ver con algo que subimos en estos días, van a ver que en los créditos la monstrua no aparece. O sea, no está la actriz que es Elsa Lancaster, una actriz hermosa, aparece precisamente, como dice Cani, con un signo de pregunta. Entonces, no existe ni en el plano de lo imaginario, ni en el plano de lo real. Tal cual. Eso, en algún punto, me parece que es sumamente significativo. Sumamente. Sí, algunos podrían decir que de alguna manera eso se condice con o está relacionado con ese interrogante que plantea Shelley en relación a, bueno, ¿quién es el monstruo? ¿El creador o el bicho hecho con muertos? Pero también es sintomático el hecho de que ni al principio ni al final, a mí lo que me perturba mucho de esa secuencia de créditos finales es que dice un buen elenco debe ser mencionado 2 veces. 2 veces y ella es negada 2 veces. O sea, sí, ella es dentro de esa historia un signo de pregunta.
Y de alguna forma también podemos pensar qué es lo que pasa con todas las mujeres, salvo con Elizabeth, que es la esposa de Frankenstein, pasa con todas las mujeres dentro de la película. O sea, las mujeres ocupan un lugar muy, muy como tangencial, muy por el borde. Muy menor, de hecho hay un personaje que es como un comic relief, o sea, la parte cómica que hace que lo terrorífico no sea tal, que bueno, esto es más una comedia negra que otra cosa, o por lo menos esa era la intención, como decíamos antes, pero claro, aparece un personaje del ama de llaves, que es como un comic relief. Después Elizabeth es la representante de la típica chica hegemónica que en la película de terror llora, se desmaya y después termina, sufre y después termina dándose un beso con su personaje principal, como vieron que sucedió acá cuando se restaura todo el orden. Entonces, sí, los personajes femeninos no van a tener mucha relevancia, pero la realidad es que el personaje de la monstrua tiene más que relevancia, es gigantesco porque simbólicamente representa la voluntad femenina y no la vas a nombrar en los créditos. Bueno, eso queda libre de interpretación también de cada uno, quizás a uno le parece mal, a otro le parece no, está bien, así que eso cada uno lo puede interpretar. También habría que pensar un poco el hecho de la cantidad de tiempo que ocupa la novia de Frankenstein dentro de la película. Porque, a ver, si uno se deja engañar por los títulos, piensa que lo que va a ver es una película sobre la novia de Frankenstein y se da cuenta de que en realidad lo que descubre es, bueno, ¿qué le pasó a este monstruo después de que todo el pueblo lo atacó y pensamos que había muerto? Bueno, se está humanizando, está tratando de vincularse con la gente del pueblo, siente que necesita un amigo, le gusta fumar, le gusta comer, y después de todo ese recorrido y de toda esa humanización del monstruo, lo que surge es la necesidad del monstruo de tener una compañera. Que va a ser acompañada y como servida por un personaje bastante paradigmático que es el Doctor Pretorius, ¿no? Un tipo increíble, extraño, muy perverso, pero nada, eso, o sea, de alguna forma... Sí, un personaje interesantísimo. Sí, un personaje interesante y que además va a marcar también un poco el rumbo de lo que después se llamó el subgénero de los Mad Doctors, de los doctores locos, como en el que es un científico que tiene como unas ideas increíbles, en el que se va a dar también como un triángulo amoroso, porque está todo el tiempo como pujando por la atención del varón Frankenstein y está en contra precisamente de Elizabeth. O sea, todo el tiempo está eso en tensión, ella la secuestran y a Pretorius no le importa, como que dice, bueno, ténganla ahí ustedes, no me interesa. Él tiene como su idea de reproducción de un ser humano sin ninguna necesidad de intervención femenina. Y ahí también va a venir como toda una cuestión en la película que tiene que ver con dos hombres creando un nuevo ser, sin intervención femenina, y por eso siempre también se la nombra y demás, como que hay un montón de cuestiones homoeróticas y demás en la película que están bastante claras porque Whale tampoco las oculta, lo cual me parece hermoso. Y a colación de esto, estuve viendo una película que no la conocía, que es de 1999, que se llama Gods and Monsters, Dioses y Monstruos, que es una frase, una línea de Pretorius en un momento que dice, vivamos en un mundo lleno de dioses y monstruos, que es re significativa, porque aparte el guión de la película es hermoso, todo lo que dicen es lindo, está bien armado, y ahí cuentan la historia de James Whale, precisamente, y de cómo generó todo esto de Frankenstein. Es hermosa la película. Vos ahí mencionaste dos palabras, una era homoerotismo y la otra tenía que ver con fantasías de reproducción, que es lo que hablamos un poco al comienzo del programa, ¿no? Que es algo que no va a aparecer solo en Frankenstein, sino que va a aparecer también en Drácula, en Dr. Jekyll. La idea de que es posible generar vida, justamente como dijo Mariana, sin la necesidad de una mujer. A ver, ¿cómo genera vida Drácula? Mordiendo un cuello y chupando sangre, o sea, eso es lo que le permite reproducir su especie. ¿Cómo genera o cómo se genera la vida, esta forma de vida alternativa, de reproducción alternativa en Frankenstein? Creando una persona viva a partir de trozos o fragmentos de personas muertas. Entonces, de alguna manera, esta fantasía de reproducción va a estar pululando en la época. El monstruo siempre aparece como algo capaz de dar y de sacar vida, por decirlo de alguna manera, y jugando con este interrogante de quién es el monstruo, el creador o la criatura creada. Y después la cuestión del homoerotismo, que también tiene que ver un poco con la primera Frankenstein, y que creo que lo mencionaba Skal también, corregime si no es así, que él planteaba esta cuestión de que todo el tiempo se hace referencia o se hace mención a que el doctor Frankenstein prefiere jugar con pedazos de personas muertas antes que pasar su noche de boda con Elizabeth. De bodas. Y acá pasa lo mismo, porque el tipo dice, bueno, está bien, me condeno a quedarme con mi mujer,
pero la primera de cambio intenta por todos los medios... Se va. Sí, irse. Sí, claro. Sí, tal cual. Exactamente, eso es re importante en la película, además. Están todo el tiempo escapándose de una cierta normalidad de la época también. Y ahí me parece que está el manifiesto del director. Y ahí me parece que es lo importante para poner el punto. Por eso es importante el personaje del Dr. Pretorius, porque por lo menos para nosotras creo que marca ahí el manifiesto de James Whale. Él es el portador del discurso de la película, en realidad. En su momento, cuando le presenta esos frasquitos en el que tiene esa vida creada, en la que tiene como una sociedad armada, hay un personaje importantísimo en esa sociedad que es precisamente el diablo, o sea, decidió incluir al diablo. Y ahí él mismo enuncia y dice, ¿por qué no podemos vivir? ¿Cómo sería el mundo si pudiéramos vivir sin preconceptos de lo que está bien y lo que está mal? Ahí en realidad hay como una manifestación de todo lo que estaba sufriendo James Whale en la industria y demás, podemos interpretarlo así también, pero además es como siempre como un mimo a las marginalidades. Siempre es como, sí, ya sabemos lo que está pasando, es toda una mierda, es como una forma de validación de eso. Por eso creo que nos interesa tanto este cine en realidad, y estas películas tienen mucho para decir en relación a eso. Podríamos hablar o pensar en toda la secuencia final, ¿no? O sea, haría como dos películas. La primera sería toda esa primera parte donde el monstruo se humaniza, donde intentan perseguir a Frankenstein y Pretorius empieza a convencer al Dr. Frankenstein, y una segunda parte donde ese convencimiento ya se llevó a cabo por el hecho de haber atrapado a Elizabeth y estos dos científicos, estos dos tipos se ponen a crear vida. Ahí hay varias puntas que son interesantes, no solo porque es el momento de aparición de la monstrua, sino también por la forma en la que la crean. O sea, no solo buscan un cuerpo muerto, una chica joven, que después termina siendo inútil, sino que matan especialmente a otra mujer para poder darle vida a esa monstrua, como si el hombre necesitara quitar vida para dar vida, porque esa vida original de alguna manera casi no importaba. Esto responde de alguna manera a esa necesidad que tiene el monstruo de que en el momento que se humaniza por el consumo de alcohol y de tabaco, se da cuenta de que como es un hombre no puede estar solo y necesita tener una compañera que lo acompañe. Sí, y una compañera además que va a venir con el destino asignado. Y ahí viene la parte terrorífica, ahí viene lo monstruoso realmente en realidad, porque viene con el destino asignado que es ser novia de ese monstruo, al cual no conoce, ella acaba de vivir, acaba de nacer, digamos, de algún modo, y ya le quieren poner al monstruo ahí como compañero, y ahí viene realmente lo monstruoso. Ese destino asignado que tiene la monstrua es totalmente tirado abajo por ella misma, y ahí Whale es muy astuto y muy hábil con los recursos cinematográficos, y hay algo que ustedes habrán visto, que la película es hermosa a nivel encuadres, todo es divina, iluminación, tiene influencias del expresionismo alemán, podemos ver cosas del cine ruso, tiene de todo. Y sin embargo en ese momento cuando ellos se dan la mano, el monstruo y la monstrua, la cámara se va de foco. Entonces ahí hay también como una utilización del recurso para decir esto no está bien, porque ella no quería hacer esto, ella no sabe qué quiere, ella no sabe ni qué es un cuerpo recién ensamblado. Entonces ahí va a surgir el verdadero personaje de terror en nuestra opinión, que no es ella como la monstrua en sí, sino lo que simboliza, y lo que simboliza es lo que decíamos antes, la voluntad femenina. Ella eligió, y eligió que no, y cuando ella dice que no, ni siquiera el edificio puede quedar en pie, se cae todo, porque el monstruo decide que se tiene que caer todo y elige quienes tienen que vivir en esta estrategia que utiliza el director también, de decir, bueno, va a sobrevivir la pareja hegemónica heteronormada, se van afuera, se dan un beso, happy end, y adentro se mueren todos los locos, como Dr. Pretorius, que ya vemos es el representante del discurso, como decíamos antes, el monstruo y la monstrua. O sea, todos los que están por fuera del canon se van, pero el monstruo prefiere, antes que el deseo femenino de la monstrua se lleve a cabo, prefiere que se incendie todo y se caiga un edificio, que arda todo. Ante la negación, ¿no? Cuando se ante descubre, ante el rechazo, o sea, en un momento él lo dice, como todos me odian y ella también. O sea, claro. a ella, que de alguna manera comparte su mismo origen, lo detesta, lo repele. Entonces ya no hay posibilidades de seguir, ante el no de esa compañera, no hay posibilidades de seguir. Y lo que dice Mariana no es una pavada, y es interesante, porque esto de, bueno, ¿quiénes sobreviven? La pareja que encarna como los valores de la época, ¿no? Bueno. ¿Y quiénes son condenados? Los condenados, los que ya estaban condenados de por sí. De antes. Exacto, ella que sin nombre
se despierta con un vestido de novia puesto. Porque de horrible alguna forma el vestido que tenía eso, igual, pero... o sea, no tiene nombre, nunca se vio la cara y lo único que puede verse de sí misma es un vestido de novia, porque ella está entregada a un otro. Entonces, es obvio que la mina no va a querer, No. aún siendo monstrua, aún estando como requemada. ¿Qué te pasa? Claro, es como, no, es demasiado. Entonces, eso es lo que tiene interesante esta película, que de alguna manera dilata la aparición de la monstrua y cuando aparece, su aparición es tan fuerte que termina destruyéndolo todo. Por acción del monstruo, pero termina destruyéndolo todo. Sí, no habla, precisamente. no hace nada más que negarse y en esa negación el sistema se rompe. Y podríamos decir que se restablece como ese orden original. De todas formas, por eso, el doctor Frankenstein sigue siendo aquel tipo que con sus fantasías de querer ser Dios quiso crear a un hombre, por lo cual eventualmente puede querer volver a hacerlo porque ya sabe cómo hacerlo. O sea, no es que en él hay como una crisis moral de decir, ay, qué mal que hice las cosas. No, en ningún momento. O sea, si duda es porque Elizabeth lo tiene ahí diciéndole, no, flaco, ya está, cortala con este Pretorius, es un tipo re raro, pero su personalidad o su forma de encarar la cuestión nunca se modifica, sigue siendo el mismo tipo enfermo. No, totalmente, pero ahí encontramos también esto que decíamos antes de cómo Whale hackea un poco el sistema narrativo clásico de Hollywood. O sea, sí, en el final se restablece el orden, pero los medios para llegar a restablecer ese orden están buenísimos. O sea, todo lo que nos mostró estaba bárbaro, está increíble lo que plantea, la aparición de la monstrua, Pretorius, tiene un montón de elementos que hoy por hoy parecen bastante comunes, pero que son muy poco comunes en el momento. O sea, fue una película revolucionaria realmente, La novia de Frankenstein. Eso es importante. Y después, para ir cerrando y ya terminar y nos despedimos hasta la próxima, importante, esos últimos 5 minutos de la película en la cual aparece la monstrua, porque como decíamos, ocupa muy poco espacio, esos últimos 5 minutos son unos 5 minutos para disfrutar totalmente, desde lo visual, desde lo narrativo, desde todo, pero sobre todo desde lo visual. Espero que se hayan podido tomar un poco el tiempo para mirar esos planos, ese uso de las luces, esas influencias que decíamos antes del expresionismo alemán, del cine ruso, de Eisenstein y demás. Hay unos planos hermosos. Él decide como condensar toda esa acción, lo más importante de la película y todos los recursos cinematográficos que aprendió en toda su vida, evidentemente, en esos últimos 5 minutos. Y eso no es algo menor, porque él quiere que ahí esté la importancia de la película. Y me parece que es un final divino, salvo por el momento de que se restablece el orden, pero me parece que él lo tuvo que hacer. De hecho, la película sufrió un montón de censura, porque lo habían acusado de querer pasar como a Frankenstein como Dios y a el monstruo como si fuera un Cristo o algo por el estilo. Entonces, de hecho, hay varias escenas en las que juega con eso, con él con una cruz en la espalda y demás, juega continuamente con eso, pero sí, él es crucificado de alguna manera. Crucificado, claro, es provocador, él me parece, Whale. Pero bueno, así que bueno, espero que hayan podido disfrutarla. A nosotros es una película que nos encanta y nos parecía que tenía que ser la primera, porque no solo porque hay una monstrua como nosotras, sino porque nos parece un manifiesto del cine de terror de la Universal, por lo menos en un principio. Así que estamos muy felices de haberla podido pasar acá. Bien, eso fue todo por hoy. Nos estamos viendo el próximo martes con una película 20 años posterior a esta, que se llama Creature from the Black Lagoon, El monstruo de la Laguna Negra o La mujer y el monstruo, dependiendo de en qué parte del globo estén ubicados. Nos vemos.